buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas a este webinar. Pues quiero agradecer a los representantes de la International Goat Association por considerarnos para ser parte de este espacio y compartir con ustedes una experiencia que tenemos con un trabajo que se desarrolló en Colombia con uno de nuestros recursos genéticos locales caprinos, que es la cabra criolla santanderiana. Este trabajo pues estaba encaminado a lograr el reconocimiento de la cabra, porque a pesar de ser un recurso importante para una región de nuestro país, de ser la fuente de ingresos y de alimento para muchos productores, pues no existía un soporte científico que nos permitiera reconocer la cabra, por lo menos a nivel de las instituciones gubernamentales del país y de la FAO. Entonces, parte de lo que voy a compartir con ustedes en la tarde de hoy está enfocado en ese trabajo. Aquí de pronto las temáticas que vamos a abordar, entonces pues una breve descripción de la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de Colombia, y después vamos a enfocarnos un poco en la región de estudio. ¿Qué importancia tiene la cabra santanderiana? Y vamos a ver algunos resultados de la caracterización morfométrica y la caracterización genética que se realizó a partir de este estudio. Y pues quisiera cerrar con algunas acciones que tenemos de proyección hacia futuro para completar el tema del reconocimiento de la raza y pues seguir trabajando en pro del desarrollo de este recurso genético. Entonces, pues para iniciar, de pronto para las personas que nos acompañan desde otras latitudes, que no conocen mucho el tema de Colombia, simplemente nombrarles o recordarles pues, que Colombia está ubicado en el extremo noroccidental de Sudamérica, como lo vemos en esta gráfica. Está ubicado entre la gran selva amazónica, que comparte con Brasil, con Perú. Está también el mar Pacífico por este costado, está aquí el mar Caribe, que por cierto pues somos uno de los pocos países que tenemos dos costas. Esa ubicación estratégica y privilegiada que tiene el país, al estar en la zona tropical, pues nos brinda ciertas ventajas, ciertas diferencias, que se ven expresadas principalmente en una gran variedad de climas y nichos ecológicos que hacen que tengamos una gran variabilidad en fauna y en flora. De hecho, pues Colombia está catalogado como uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo. Y es gracias a esa ubicación estratégica que tiene el país y también a la orografía que está determinada por la gran cordillera de los Andes, que en el caso de Colombia se divide y da origen a lo que es la cordillera occidental, que está representada acá, la cordillera central y la cordillera oriental. Y lo que es la patología clínica. Esto también nos lleva a hablar un poco de lo que serían dos variables medioambientales muy importantes, lo que es la temperatura y lo que es la humedad relativa. Si ven ustedes aquí en la gráfica, la mayor parte de nuestro territorio está por encima de los 24 grados centígrados durante todo el año. Esta es la temperatura media anual, con algunas zonas que están en promedio en 26 y las zonas más calientes, como más áridas del país, que estarían por encima de los 28 grados centígrados. Si esto lo unimos con el tema de la humedad, entonces aquí en este gráfico vemos también como la mayor parte de nuestro territorio tiene humedades relativas por encima del 80%. Serían las que están representadas por este color verde oscuro, con algunas zonas que pueden estar del 90 al 95%, o sea que tenemos zonas realmente con una humedad relativa bastante alta, y algunas regiones muy específicas del país, principalmente lo que tenemos aquí en la península de La Guajira, que son zonas muy secas con una humedad relativa que puede estar entre el 60 y el 65%, que son unas zonas muy áridas. Aquí vemos también algunas zonas en el departamento de Santander, que es donde está ubicada nuestra cabra santanderiana, que también por sus condiciones medioambientales se podría clasificar como una zona árida o semiárida del país. Bueno, para hablar de cabras es importante tener en cuenta que en Sudamérica en general, pues nosotros las especies o técnicas que conocemos actualmente, las cabras, los caballos, las ovejas, los bovinos, las gallinas, pues no son nativas de nuestro continente, llegaron
a América con el descubrimiento y con los españoles. Es todo el tema pues, que conocemos de aquellas poblaciones que llegaron durante el segundo viaje de Cristóbal Colón, que colonizaron nuestros territorios y que a partir de un proceso de cruzamiento casi que natural, sin mucha intervención del hombre, a través de muchos años, casi 400 o un poco más de 400 años, dieron origen a las poblaciones que conocemos actualmente como razas locales o razas criollas. En nuestro caso, en Colombia, pues las poblaciones de caprinos se establecieron principalmente en dos puntos. Aquí los denominamos como departamentos. Están resaltados aquí en el mapa. Tenemos la Guajira, que es una de las zonas más secas, más áridas de Colombia. Y tenemos también una población importante en Santander. El ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, estima un inventario de 1.140.466 cabras. Obviamente, pues esta cifra puede estar un poco subvalorada porque no existe un registro eficiente de predios. La actividad se desarrolla bajo condiciones de poca tecnificación, donde no hay un registro eficiente de los inventarios. Entonces, esta cifra puede estar subvalorada. Sin embargo, lo importante acá es que de esa población que se tiene registrada, el 80% está en La Guajira. O sea que las cabras en La Guajira son uno de los principales recursos, tanto para proveer alimento como para proveer recursos económicos para estas comunidades. Y otro porcentaje importante, el 5.45%, está ubicado en el departamento de Santander, que es donde se desarrolló el estudio del cual les voy a hablar. Aquí, como para tener una idea de lo que es el departamento de Santander y dónde está ubicada la cabra santanderiana, vemos una gráfica en 3D. La cabra santanderiana está principalmente en una región que se conoce como el Cañón del Chicamocha. Básicamente es la cuenca del río Chicamocha y algunos de sus afluentes. Aquí vemos cómo es el perfil realmente de la geografía, con una gran cantidad de montañas, con muchas pendientes, que es la zona donde la cabra santanderiana ha tenido que desarrollarse, adaptarse a esas condiciones. Aquí pues algunos datos puntuales de lo que es el Cañón del Chicamocha. Se dice que abarca más o menos 247.600 hectáreas. Su mayor área está entre los 400 y 1.600 metros sobre el nivel del mar. El clima está entre los 25 y 30 grados. Las lluvias realmente son pocas, no superan los 1.000 milímetros anuales y se puede considerar que es un bioma de bosque seco tropical. A continuación, pues vamos a ver más o menos cómo es el régimen de las lluvias. Vemos cómo de diciembre, enero, febrero, marzo son los meses más secos del año, donde realmente no hay precipitación. En los meses de abril a mayo hay algunas lluvias, que no son muchas. Luego viene otro periodo seco de junio, julio, agosto. Y entre septiembre y octubre se presenta la mayor cantidad de lluvias en la zona. Pero en términos generales, la mayor parte del año hay un déficit hídrico importante en la zona. Esto lleva a que la vegetación y las condiciones son, como aparecen aquí en estas fotografías que quiero compartir con ustedes. Las de la parte de arriba son principalmente en la época seca. Vemos realmente cómo hay una escasez de vegetación, de arbustos, un poco contrastante con lo que puede suceder en la época de lluvias, donde hay una mayor oferta de pronto de forraje y de alimento para nuestras cabras. Aquí ya vemos una primera foto de las cabras en el ecosistema donde ellas se desarrollan. Otras fotografías de cómo es el terreno, los grados de pendiente que existen en esta zona del Cañón del Chicamocha, el tipo de vegetación que es de tipo árido, desértico, donde realmente no existe condiciones para poder desarrollar otra actividad agropecuaria. Las cabras son las únicas que se han logrado adaptar a estas condiciones y son el medio de subsistencia de los productores que habitan en esta región. Entonces, la importancia de la cabra pues viene de eso precisamente, de que es la única especie que se ha podido adaptar a esas condiciones. Se estima que en el departamento de Santander hay un inventario aproximado de 62.192 cabras. Hace unos años se decía que aproximadamente el 70% de estas cabras eran criollas. Sin embargo, en las últimas décadas esto ya no es tan así.
realmente este porcentaje de cabras criollas viene reduciéndose drásticamente, debido a que principalmente al ingreso de otras razas foráneas y al cruzamiento que se está empezando a realizar. Y esto pues lleva a una disminución importante de esta población. Algunos municipios donde realmente las condiciones medioambientales, geográficas, no permiten el ingreso de otro tipo de grupos raciales, pues la cabra santandereana aún sigue siendo el principal medio de subsistencia. La cría y la comercialización de esta cabra es la principal actividad económica que desarrolla la población campesina en esa región y representa la principal fuente de proteína de origen animal en la dieta. Aquí vemos algunas fotos de las condiciones como el sistema de producción, donde realmente es con un bajo nivel de inversión, de tecnología, pero con los medios y las posibilidades que tienen los productores en esas zonas. Aquí un comedero, pues, que utilizan ellos con materiales también que logran conseguir en la zona. Aquí un campesino que realmente nos muestra la realidad de lo que es nuestro sector rural, yo creo que no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, de una población campesina rural que cada vez está más envejecida, porque la tendencia de las nuevas generaciones a la falta de oportunidades en estas zonas es migrar hacia las grandes ciudades, y ya lo que nos queda en los campos es abuelos realmente. Entonces es otro problema también que tiene que enfrentar y que lleva también a poner en riesgo la subsistencia de los recursos genéticos locales. Bueno, quería compartir también con ustedes esta fotografía, los que han tenido la oportunidad de pronto de visitar el departamento de Santander. La cabra pues también hace parte de la gastronomía típica del departamento. Aquí vemos el cabrito asado, que es un plato muy popular en la zona, y la pepitoria de cabra también, que es otro de los platos típicos, y nos muestra también las oportunidades que pueden haber entre lograr articular el turismo gastronómico con los sistemas de producción locales para buscar darle un valor agregado a este tipo de productos. Entonces, al ser esta cabra un recurso importante para el departamento, el gobierno local decidió financiar un proyecto para tratar de lograr el reconocimiento de la cabra santandereana como una raza colombiana. Entonces, el proyecto básicamente tenía como 5 ejes importantes. Se iniciaba con un tema de transferencia de tecnología, principalmente algunos cursos con productores, se les entregaban algunos insumos, algunos materiales importantes para ayudar a tecnificar su sistema de producción. Se hacía un tema de mediciones morfométricas para la caracterización de la cabra. Se hizo algo de control productivo, pero realmente no es sencillo llevar un control productivo constante en estas poblaciones. Fue simplemente durante las visitas que realizaban los técnicos y ya hasta ahí llegó el tema del control productivo. Se hizo un tema de evaluación genómica a partir de marcadores moleculares, y un tema importante es que se dio inicio al registro del libro genealógico de la raza. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en 2 aspectos: la caracterización morfológica y el análisis de genética molecular que se hizo con esta población. En temas de caracterización morfológica, pues se hicieron una gran cantidad de medidas que están definidas, ya estandarizadas, cuando se quiere caracterizar una población animal. Para esto se visitaron 120 productores que estaban distribuidos en 17 municipios de la región. Estos municipios se agruparon en 3 clústeres de acuerdo a su ubicación geográfica y a ciertas condiciones medioambientales, y esto es bien importante porque ya lo vamos a ver en el análisis genético, que tiene una relación directa. En estas visitas se lograron preseleccionar 700 animales, no de los 120 predios, sino solo de 66 predios. ¿Por qué? Porque no en todos los predios que se visitaron se encontraron animales que cumplieran con la caracterización racial y que no mostraran signos evidentes de cruzamiento. Y esto nos ratifica parte de la importancia del estudio y de proteger el recurso genético local, porque ya se evidencia un alto nivel de cruzamiento en ciertos municipios, en ciertas regiones del Cañón del Chicamocha. Se midieron 28 características morfométricas. Yo acá pues no les voy a dar detalles de las características. De ese trabajo se generó una publicación que se puede consultar en este link, donde están todo el tema de las medias, las desviaciones estándar, los mínimos, los máximos. Entonces, quien esté interesado puede acceder a ese material por este enlace.
Pero a partir de esa base de datos de variables morfométricas se hicieron algunos análisis. Bueno, aquí el tema de control productivo, que ya les decía que fue puntual solamente cuando se hicieron las visitas, porque no era fácil tener un control productivo constante. Diferente de pronto a lo que nos comentaba Patricio del tema de las básculas, pues en este caso realmente en la zona sí hay acceso a energía eléctrica y se compraron estas básculas de reloj eléctricas que se le entregaron a los productores para motivarlos que ellos luego de que finalizara el proyecto pues continuaran con el tema del control productivo. Esto se dejó en la mano de las asociaciones regionales. Con esa información, las variables morfométricas, el tema del control productivo, entonces se hicieron algunos análisis de varianza para tratar de describir un poco lo que era la población. En esta gráfica, un análisis de componentes principales, básicamente nos muestra cuál es la distribución de cada individuo, cada puntico, esto es uno de los individuos que se evaluó, y a partir de las variables morfométricas, entonces lo distribuye a lo largo del eje cartesiano. Básicamente, ¿qué nos muestra acá? El primer eje dividió lo que se esperaba entre condiciones fisiológicas. Aquí tenemos a la derecha lo que serían las crías, lo que serían los cabritos y las cabretonas, y aquí a la izquierda pues tenemos lo que son los animales adultos, que es lo que se espera bajo una distribución biológica. Estos animales que están acá, que se salen un poco de la distribución, ya el análisis nos podría indicar que tienen un patrón fenotípico diferente, podría indicar algún tema posiblemente de cruzamiento con otras razas. Entonces, de entrada ya el análisis nos puede ayudar a identificar este tipo de cosas. Lo otro que nos dice este análisis es que existe una alta variación. Por ejemplo, veamos aquí las cabras adultas. Vemos la gran dispersión, la gran variación que existe, a pesar de que está dentro de lo que se esperaría para la raza, no se sale del estándar, existe una gran variación. De pronto, si lo vemos aquí más puntualmente con una de las características, este es el perímetro abdominal. Por categorías tenemos la cría, que son las azules, las cabretonas, que son las grises, y la roja, que es la adulta. Vemos cómo existe una gran variación en la expresión de esas características dentro de cada grupo etario. Y esto es importante desde el punto de vista de mejoramiento genético. Si a futuro se quiere iniciar algún proceso de selección, pues tenemos variación, tenemos de dónde escoger y cómo empezar a hacer mejoramiento genético hacia algunas de las características que son de interés. Por esta información también se hizo un análisis multivariado de agrupamiento jerárquico, que básicamente nos muestra cuáles son las variables que están generando una mayor variación dentro de la población. Entre más oscuro sea el color, pues quiere decir que hay menos variación. Entre más claros son las que generan una mayor variación. Entonces tenemos estas 4 o 5 características: el perímetro abdominal, el perímetro torácico, el diámetro longitudinal, la alzada de la grupa, la alzada de la anca. Nos quiere decir que estas son las variables de las que se midieron, que tienen una mayor variación y están generando como esa diferenciación a nivel de la población. Entonces, esto fue lo que se logró hacer con el tema de morfometría. El otro gran componente es el tema del análisis molecular. Entonces, de los predios que se visitaron, se tomaron unas muestras de sangre, esas muestras de sangre se enviaron a un laboratorio de genética molecular, en el cual se iba a hacer un análisis para poder evaluar esas diferencias que existen a nivel del ADN de los individuos. Aquí, esta gráfica pues simplemente nos indica, tenemos el ADN de 5 animales o hasta N animales que se incluyan en el análisis, y resulta que cuando comparamos esa secuencia de ADN de cada individuo, pues vamos a encontrar esas diferencias, esos cambios en los nucleótidos que se conocen como polimorfismos de nucleótido simple. Estos marcadores moleculares son los que se utilizan actualmente tanto para hacer descripciones a nivel molecular de la variación genética, la variabilidad genética de las poblaciones, y también ya con algunos usos para temas de selección genómica. En nuestro caso, pues el enfoque estaba más hacia hacer una descripción y una caracterización de la variabilidad genética presente en la población. Entonces, les decía, las muestras de ADN pues se tomaron en la población. Se utilizó un chip comercial de Illumina que nos permitió evaluar en simultáneo 53.347 SNPs, es decir, de esas variaciones que existen distribuidas a lo largo del genoma de la cabra. Evaluamos esa cantidad de marcadores y a partir de esa información pues hicieron unos análisis de diversidad genética y ancestría. Pero no queríamos quedarnos solo con el tema de conocer la cabra santanderiana, sino queríamos también comparar cuál era su relación a nivel molecular con otras poblaciones de cabras que podrían ser de interés.
Entonces, desde el grupo de investigación se gestionó una alianza, una interacción con otros grupos internacionales y logramos conseguir también genotipos de alta densidad para algunas poblaciones. En este caso se incluyeron algunas cabras de España, unas cabras de Francia, unas cabras de Suiza, algunas de Argentina y otras de Sudáfrica. Entonces, cuando logramos tener esa base de datos consolidada con miles de SNPs, se hicieron los análisis. Y aquí mostramos pues parte de esos resultados. Este es otro análisis de componentes principales donde nos muestra básicamente cuál es como la relación o la distancia genética que podría existir entre algunas razas de interés del mundo versus nuestra cabra santanderiana. Estas que están representadas aquí en la parte izquierda superior de color rojo son unas cabras suizas. Aquí en la parte derecha las de color azul oscuro son cabras españolas. Esta que está aquí con un azul más claro es Sanen. Esta moradita que está acá es una cabra española, Sahiwal creo que es, pero es de origen africano. La cabra santanderiana está representada aquí por este color verde y estas negritas que están acá son Angora de diferentes orígenes. Entonces, básicamente el análisis que nos muestra pues que el componente principal 1 separa muy bien lo que serían las cabras suizas de las cabras españolas. Y el componente principal 2 nos está separando las suizas, las españolas, de lo que sería la cabra santanderiana y lo que serían las angora. Aquí las angoras parecen estar un poco cerca de las santanderianas, sin embargo, si cambiamos de dimensión el análisis y vemos el otro componente principal, básicamente esto sería una pirámide, donde el rojo, el azul y el verde son la base y este sería el pico. Entonces, finalmente no es que estén tan cercanas, existe una distancia genética importante. Lo que sí podemos ver acá es que en la cabra santanderiana existe una diversidad importante. No está tan compacta, no se agrupa tanto como estas otras cabras. Entonces existe un patrón genético diferencial. Y eso lo podemos ver más al detalle cuando analicemos solo la población de cabra santanderiana. Nos interesaba también saber pues la relación entre las españolas y las santanderianas. Si bien aquí ya nos decía de entrada que no estaban tan cercanas, hicimos otro tipo de análisis, un análisis de ancestría, comparando la cabra santanderiana, que son estos individuos que están al lado izquierdo, con respecto a todas las otras cabras españolas que se han incluido en el análisis. Y bueno, realmente nosotros esperábamos que el análisis nos indicara que existía una mayor relación de ancestría entre la santanderiana y la española, pero pues no fue así. Esto pues, ¿qué nos dice? Que la historia realmente del origen de la cabra santanderiana no está por el lado de estas razas españolas. Posiblemente tengamos que incluir aquí otras poblaciones de cabras africanas, poblaciones de pronto de otras cabras criollas que están en Centroamérica, en las Antillas, de Brasil, para tratar de reconstruir realmente esa ancestría. Algo importante de resaltar acá es que, por ejemplo, esta que es una población, una submuestra de la cabra Sanen de España, vemos como dentro de la cabra santanderiana hay como algunas regiones, aquí cada línea es un individuo, ¿no? Aquí cada línea está representando un individuo, entonces vemos como hay unos individuos que comparten ciertas regiones de su genoma, ciertos alelos con Sanen, y esto pues ya nos puede indicar algún nivel de introgresión genética, que si bien no es importante, es una buena señal. También nos podría decir que la preselección que se hizo por parte de los técnicos en campo, donde ellos trataron de eliminar o excluir, ellos trataron de eliminar o excluir aquellas cabras que mostraban algún nivel de cruzamiento, pues fue fácil, digamos que esas características aún son evidentes porque de pronto el cruzamiento es reciente, entonces lo lograron hacer ellos de una manera eficiente, porque pues no vemos aquí un nivel de cruzamiento importante. Posiblemente a futuro, cuando se sigan haciendo retrocruces, ya no sea tan fácil identificar esos rasgos fenotípicos y este análisis molecular sea una herramienta importante para poder detectar ese tipo de introgresión genética y hacer una depuración de la cabra criolla santanderiana, también con fines posiblemente de conservación. Bueno, ahora cuando comparamos solo la cabra santanderiana, no comparamos, sino cuando analizamos solo la cabra santanderiana, este análisis de componentes principales es solo con las muestras de cabra santanderiana que se genotiparon, vemos también cómo existe una subestructura importante. Aquí, por ejemplo, vemos este clúster que se separa del clúster principal y aquí vemos otro clúster también que se está separando.
Y lo curioso acá es que cuando lo revisamos respecto a la ubicación geográfica, aquí representamos los municipios donde están ubicadas las fincas, los apriscos donde se muestran los animales, encontramos que estas X corresponden a un municipio que se llama Mogotes y estos rombitos azules de acá a uno que se llama Molagavita. Entonces existe una diferenciación por condiciones geográficas, posiblemente de pronto también por prácticas culturales de los productores que no comparten reproductores con las otras fincas, que han mantenido estos subgrupos separados. Y esto es bien importante para los productores y también para temas de conservación. Si los productores quisieran buscar un reproductor para tratar de bajar los niveles de endogamia entre su población, pues fácilmente con este gráfico puedes saber dónde está ubicado él y cuáles son las fincas que están más distanciadas a nivel genético y poder adquirir un reproductor de esta zona para utilizarlo con sus cabras. En temas de conservación, esto también es importante porque si a futuro se considera la opción de poder conformar un banco de germoplasma que represente la variabilidad genética de la población, pues debemos tomar animales de cada uno de estos clústeres para lograr que ese banco de germoplasma realmente represente la variabilidad genética de la raza. Entonces, es algo también de resaltar de los resultados de este estudio. Este análisis también de ancestría, pues básicamente nos está mostrando lo mismo. Esta población de mogotes, esta población de zapatoca, que son las más diferenciadas, y cómo ellas han aportado algunos genes para conformar el resto de individuos o de poblaciones. Bueno, estos son los resultados más importantes del análisis molecular que se hizo en este estudio. Ahora pues les voy a comentar algo de lo que se logró trabajar para el reconocimiento de la raza. Pues ya teníamos una caracterización morfométrica, teníamos una caracterización molecular que nos dijo efectivamente el perfil genético de la raza es diferente a otras razas de referencia. Es una raza que no tiene un nivel de mezcla o de cruzamiento con otras poblaciones. Entonces nos decía, es realmente una población diferente y como tal, con esta información entonces se gestionó ante el Ministerio de Agricultura para que se pudiese hacer el registro ante el DADIS. El DADIS es el sistema de información sobre la diversidad genética de los animales domésticos que tiene la FAO. Entonces, a partir del estudio, la cabra criolla santandereana ya aparece registrada en el DADIS. Ahí está la información, parte de la información de caracterización que se logró gestionar con el estudio. Hay unas fotos también que nos muestran las características principales de la raza. Temas como el color, pues vemos que son realmente muy diversos, muy variados. No ha existido una presión de selección hacia un color específico. Y el otro aspecto que se logró trabajar fue el tema de poder hacer la apertura del libro genealógico de la raza. Esto se trabajó con ANCO, con la Asociación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia. Ellos generaron como la entidad delegada por el Ministerio de Agricultura para este tipo de ejercicio de los libros genealógicos. Realizaron la apertura, se expidieron 500 registros de animales fundadores de la raza, a los cuales se les colocó una identificación que incluía una chapeta y también un chip intradérmico de identificación. Entonces, este fue el otro paso importante que se dio en el tema del reconocimiento de la raza. Ya para terminar, pues algunas proyecciones futuras. Está el tema de poder implementar estrategias de conservación ex situ, ya sean in vivo o in vitro. In situ, pues principalmente sería trabajando con las comunidades, que realmente ellos se apropien de su patrimonio genético, de su recurso genético y que ellos estén dispuestos a continuar conservando ese patrimonio y no mezclarlo, no cruzarlo con otras razas. Ya si a futuro el tema del descenso, del inventario, el cruzamiento sigue creciendo, realmente pues deberíamos pensar en el tema de conformar un banco, inicialmente un banco in vitro que puede ser conservando semen, embriones de estos individuos o tratando de conformar una población in vivo, pero pues ya en un lugar ex situ fuera de la región o de la zona de influencia de la población. Esto pues con el fin de evitar la pérdida de variantes genéticas originales que puedan llevar a la pérdida de adaptaciones locales o de valiosas características de interés. Que básicamente el riesgo que se corre, o sea, realmente de no generar estrategias de protección, de conservación, el tema es que a futuro podemos perder esos genes de interés que están muy asociados con esa adaptación, esta rusticidad que a lo largo de 500 años de un proceso de selección natural han logrado desarrollar estos individuos.
También tenemos que empezar a hacer temas de caracterización de capacidad productiva, que realmente es muy poco lo que conocemos de nuestra cabra santandereana en términos de capacidad productiva, de calidad del producto, y a partir de esta información, pues pensar en algunas opciones de mejora genética para ciertas características que puedan ser de interés para los productores y bajo las condiciones productivas de su medio. Y pues esto tiene que estar muy relacionado con el diseño o desarrollo de modelos productivos ajustados a las condiciones medioambientales de la región, pues ya lo veamos realmente las condiciones difíciles que existen en este tipo de regiones. No cualquier tipo de modelo productivo se puede ir y implementar allí. Realmente se requiere un trabajo articulado con los productores para poder llegar a tener modelos exitosos. Y esto pues también debe estar articulado con canales de comercialización y de valor agregado para lograr un uso sustentable de este recurso genético, que es lo más importante que se debe buscar. Bueno, yo creo que ya con esto termino, pues les agradezco a ustedes por su atención, espero pues haber cumplido las expectativas de lo que se buscaba con esta charla. No sin antes también agradecer a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Santander por la financiación del estudio, a ANCO, a las asociaciones de productores regionales como Asocrías y a los caprinocultores de la región del Cañón del Chicamocha, que pues fueron los que nos ayudaron realmente para poder sacar adelante este estudio y que hoy podamos decir que ya la cabra santandereana aparece registrada en la FAO como una raza colombiana, tiene su libro genealógico abierto y pues que tenemos mucho trabajo por delante para seguir trabajando en pro de la conservación, la promoción y el uso sustentable de este recurso genético que es tan importante para los santandereanos y para el país en general. Aquí dejo mi dato de contacto, por si requieren alguna información, algún tema importante. Y pues no sería más. Muchas gracias por su atención.